central de la ciudad. Bienvenidos a Más Allá de lo Evidente, un lugar en el espacio de la comunicación donde juntos, buscando la verdad y el conocimiento, despertamos conciencia, narrando los acontecimientos que dan sentido a nuestra realidad. Sean todos ustedes bienvenidos y en esta noche tenemos un programa muy especial. En nuestra primera sección, Teorías de la Conspiración, la segunda parte del Club Bilderberg. En Lo escuché, lo vi y lo viví, daremos un viaje por los elementos del altar de muertos en México. En Sorpresas, Datos y Delicias hablaremos de un personaje muy particular, Juan Pablo I. Y en Opinión de los Expertos tenemos un invitado especial, un experto en cartomancia, donde nos dará la historia y los recursos de este arte muy particular de la lectura de las cartas. Comenzamos. Teorías de la conspiración. Club Bilderberg, segunda parte y conclusión. Habíamos hablado la ocasión pasada acerca de una reunión que se realiza una vez al año, donde 130 personas, generalmente líderes mundiales, millonarios casi todos, que ocupan lugares específicos en las multinacionales, que ocupan lugares en la realeza o en las compañías más grandes e importantes de todo el mundo. 130 personas que se reúnen en total secreto y hermetismo y juntos planean y diseñan lo que ocurrirá en el futuro del siguiente año. Esta reunión se lleva realizando 67 años, pero fue hasta el año del 2005 cuando Daniel Stirling, un exagente de contraespionaje de la extinta agencia de inteligencia KGB de la Unión Soviética, con un grado militar y especialista como analista geopolítico y escritor, sacó un libro llamado La verdadera historia del Club Bilderberg, de Editorial Planeta, y en el 2005 nos da a conocer, sustentado en una serie de documentos oficiales, cómo es que este grupo de millonarios, que puede variar cada año, no el número de integrantes, pero sí los que van. Algunos han ido una vez, o dos, o tres, pero hay quienes han estado más de 30 ocasiones en estas reuniones anuales. Dice Daniel Stirling, en sus palabras, que asegura que se toman las decisiones que pueden manejar al mundo. El precio del petróleo, las revueltas o revoluciones en los diferentes países y los movimientos migratorios en todo el mundo, las devaluaciones monetarias que ocurrirán en las bolsas de todo el planeta, donde se venderán las armas más letales y más importantes en cada lugar del mundo, donde existirá un sinfín de elementos como revueltas sociales, movimientos migratorios planeados por estas 130 personas de acuerdo a sus intereses particulares, donde dice Daniel Stirling que planean acabar con lo que nosotros conocemos como países o estados. El propósito del grupo, dice Daniel Stirling, son los siguientes de una manera sintética: lograr un solo gobierno planetario, un solo comercio a nivel global, lograr tener en todo el mundo un solo ejército que pueda controlar a las masas en todos los lugares del orbe, una única moneda que sea regulada por un banco también mundial
y que exista solamente un credo, una sola iglesia universal. Dice Daniel Stirling que existirán servicios internacionales que destruyan cualquier vestigio o cualquier idea de país o Estado. La identidad nacional irá desapareciendo. Es decir, son o serán expertos en la manipulación mental de cada uno de los hombres de los diferentes países, lugares y provincias, logrando la idea del hombre universal y global. Una sociedad postindustrial con crecimiento cero, que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica de tipo nuclear, excepto para las compañías que se dediquen a cuestiones donde ellos lo decidan. El crecimiento cero es necesario, dicen ellos, para destruir a la sociedad y todos los vestigios de prosperidad. Así dividir a la sociedad entre propietarios y solamente trabajadores. Quitar el progreso y la prosperidad, así facultar el sometimiento y la predisposición para este sometimiento. También planean en el Club Bilderberg la despoblación de las grandes ciudades. Dice este autor que está previsto que por medio de guerras, hambres y enfermedades planeadas para el año 2050, habrán de morir 4,000 millones de personas de manera planeada por este club de millonarios e industriales. Crear crisis artificiales para que la gente permanezca en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental, emocional y económico, y así lograr un control total sobre la educación para ir destruyendo paulatinamente la cultura y el conocimiento. Que las personas cada vez deseen saber menos y conocer menos. Dicen que estos 130 millonarios planean la consolidación de las uniones a nivel planetario, la Unión Europea, la futura Unión Americana y también la futura Unión Asiática, para poder así aborregar, dicen ellos, a la gente y controlar la educación, el gobierno y la economía. Así, controlar la política interior y exterior de todos los países y finalmente convertir a la ONU como un gobierno mundial. Implementar el pago de impuestos directos sobre cada ciudadano y tener solamente una corte a nivel mundial, un solo sistema legal en todo el mundo y así que exista una especie de estado de bienestar casi de tipo socialista. Además, se reúnen alrededor de 4 días una vez al año. El Club Bilderberg obtiene su nombre del primer lugar donde se reunieron, el Hotel Bilderberg en los Países Bajos, donde la familia Rockefeller fueron los que financiaron este primera reunión y acontecimiento para planear el futuro de la humanidad. Pero tener una fuerte creencia en el Club Bilderberg y que actúa con poderes superiores, que reemplaza el pensamiento crítico y el pensamiento intolerable de que no hay nada que podamos hacer o trabajar y que el futuro es caótico, nos podría quitar la posibilidad de realizar un verdadero cambio y hacer nuestro mejor esfuerzo para ser mejores cada día, como personas, como familias, como países, ser mejores cada día. Por eso debemos seguir buscando información, seguir educándonos, luchar por la creación de nuevas fuentes de empleo y de riqueza, cada quien en la medida de sus posibilidades. Trabajar para que la educación en todos los niveles sea de mayor calidad y calidez. Vivir de acuerdo a principios y valores éticos morales
que impulsen el bien común y crear conciencia es el nuevo reto para todos nosotros. Dudar y aprender. Saber que existe un grupo que hace 67 años se reúnen sin que exista un solo testigo fuera de ellos. No aceptan secretarios, asesores, ni ningún miembro de la prensa. Tienen prohibido hablar o decir quiénes estuvieron ahí. Este grupo, el Club Bilderberg, ahora se sigue reuniendo y tienen una página oficial, tienen oficinas para que la gente piense que ya es una cosa de dominio público, pero nunca sabremos cuáles son los verdaderos acuerdos a los que llegan este grupo de millonarios que quieren consolidar el manejo y uso de sus intereses para gobernar el mundo. Saber que los acontecimientos que dan sentido a nuestra realidad siempre son y están más allá de lo evidente. Continuamos. Queridos amigos, en esta sección lo escuché, lo vi y lo viví, hablaremos del altar de muertos. Pero primero queremos agradecer que nos estén viendo en la comodidad de sus hogares o donde quiera que se encuentren por las redes sociales. Hacemos televisión en vivo de calidad para que se disfrute por las redes sociales, por View, el canal de la ciudad. Hablaremos del altar de muerto, ya que en estas fechas todos los mexicanos y muchos lugares de Mesoamérica se festeja y se sigue festejando esta tradicional fecha. Los orígenes de la tradición de Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Los antiguos pobladores de América ya festejaban de alguna manera particular esta cuestión de dedicar un momento particular y un rito a los que ya han fallecido. Los españoles, cuando llegan, tenían una concepción unitaria del alma, una concepción que les impidió entender que los indígenas atribuyeran a cada individuo y persona varias entidades anímicas y que cada una de estas entidades tuviera, al morir, un destino diferente. Las personas iban a un lugar del mundo espiritual de acuerdo a cómo habían vivido, pero sobre todo cómo habían fallecido. La celebración de los fieles difuntos tiene su origen en la época prehispánica, como ya lo dijimos, y de acuerdo a varios historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. Pero nos debemos preguntar, ¿cuándo nace la tradición de Día de Muertos? La tradición comienza con los primeros europeos llegando a lo que ahora conocemos como México, en el siglo XVI. Estos europeos tenían una especie de ritual muy sencillo. En una mesa se colocaba comida y se colocaba flores y se creía que servían para alimentar a los que ya habían partido. La tradición del altar de muertos está llena de significados y elementos simbólicos. Generalmente los altares son de 2, 3 y llega a tener hasta 7 niveles, pero en todos los casos los niveles inferiores o más bajos representan la tierra y el inframundo, mientras que los niveles superiores representan las dimensiones celestiales. Conoceremos la anatomía y lo exuberante de las ofrendas con las que recordamos a nuestros seres queridos. Cada noviembre las familias mexicanas esperan a sus difuntos para recibirlos y agasajarlos, recordarlos, con los alimentos y bebidas
que disfrutaban en vida, con lo que más les gustaba. Así, esta costumbre le da un cierto sabor de esperanza a la muerte, la cual, la muerte, nunca es definitiva, ya que al menos una vez al año se vale regresar al mundo de los vivos. El altar de muertos es el centro de esta celebración y sus elementos son una mezcla sincrética, una mezcla de lo prehispánico con lo católico. Se funden de una manera especial para celebrar, sí, hacer un festejo de la muerte. Veremos algunos de los elementos y cuál es el significado en los altares para celebrar la muerte y para recordar a los seres queridos. El arco en los lugares donde se recuerda a los muertos representa la entrada al inframundo, al mundo de los muertos, y generalmente está adornado con flores y en algunos casos con frutos, que siempre son de elementos de la naturaleza. El viento es representado por el papel picado. Son una artesanía mexicana y cada color tiene un significado particular. El naranja es el luto. El morado representa la religión. El azul es representativo a los que tuvieron una muerte relacionada con el agua. El rojo es el color de los guerreros o de las mujeres que fallecieron al dar a luz. El verde es para los jóvenes, el blanco para los niños y el amarillo para los abuelitos o ancianos. Y por último, el negro significa el inframundo. Los aztecas pensaban que las mujeres que morían al dar a luz, junto con los guerreros, alcanzaban el máximo nivel en el Mictlán, en el mundo de los muertos. No necesitaban hacer nada para ganar la gloria más allá de esta vida. También en los altares, como el arco, el viento, se pone un vaso de agua, que es para representar este elemento. Sirve para calmar la sed del espíritu, porque dicen que los muertos siguen teniendo sed. También está representado el elemento fuego, representado por las velas, las veladoras y los cirios encendidos, que significan la luz, el sol, la fe, la esperanza, y se utilizan para guiar a las almas de los fallecidos, y que tengan luz en su camino, que puedan, gracias a esa luz encendida, saber que se les espera. También existe los aromas, los inciensos y el copal, que significan reverencia y espiritualidad, y que se cree que limpian el lugar donde van a estar los espíritus. Es una cuestión propiciatoria. El copal era considerado entre los aztecas una esencia sagrada en las culturas prehispánicas y suele ser un elemento indispensable, necesario en el altar de muertos. La flor de cempasúchil, uno de los elementos característicos del Día de Muertos y muy importante. Su nombre proviene del náhuatl cempasúchil, que significa 20 flores o varias flores juntas. Esta flor representa el sol y es utilizada para crear senderos hacia la casa y después hacia el propio altar, para poder guiar a nuestros seres queridos, para que lleguen al altar y puedan disfrutar de los alimentos y todo lo que se pone en estos altares. También el séptimo elemento son los alimentos que se ponen en estos altares, que deben ser siempre del agrado del difunto que estamos recordando, quien solo puede disfrutarlos una vez al año. Algunos dicen que los alimentos que se ponen en los altares al día siguiente han perdido su sabor y consistencia. Estos alimentos es muy importante que se pongan, por ejemplo, las calaveritas hechas de azúcar, de chocolate o de amaranto.
que representan que la muerte puede ser dulce también. En octavo lugar, el elemento como el pan de muerto. Es muy apreciado e indispensable en los altares en la actualidad. Probablemente es uno de los elementos que más se usan también fuera del altar. Todos disfrutamos del pan de muerto en estos días. Pero lo más importante es que el pan de muerto tiene una significación muy particular. El círculo con el que está formado, en la parte superior, tiene una parte redondeada que significa el cráneo de los muertos. Y las canillas son los huesos. Y el sabor a azar es por el recuerdo de los fallecidos. En algunas partes de la provincia o de algunos estados de la República Mexicana, el pan es representado con un cuerpo completo, es decir, un muerto acostado, y se disfruta de todo el pan. Algunos frailes o padres católicos decían que estaba prohibido comer la figura de un hombre acostado, y por eso los panaderos hicieron el pan redondo que tiene las protuberancias que significan el cráneo y las canillas de los fallecidos. También es muy importante saber que se ponen y se colocan bebidas alcohólicas, la que más le haya gustado al fallecido, la cerveza, el tequila o el pulque. También se colocan objetos personales de los fallecidos, algún objeto que fuera muy importante o que tuviera una significación particular para el que ya está en el lugar de los muertos. Siempre se coloca en las gradillas inferiores porque representan el lugar donde deben de estar los muertos. También se colocan ahora retratos o fotografías de los ya fallecidos para recordarlos. Se coloca en los altares también la sal, que representa la purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta al lugar de los muertos. En la simbología religiosa ocupa los niveles más importantes el altar, formado también en la parte superior por cruces, estatuillas de santos, vírgenes y ángeles. El altar de muertos es una construcción simbólica, resultado de la mezcla y sincretismo entre la ideología prehispánica y la ideología española. Creencias religiosas europeas de carácter abrámico, traídas por los conquistadores y misioneros. Pero recordemos que los pueblos le dieron una conversión a la forma de los nativos de lo que forma ahora el territorio mexicano. Las creencias mesoamericanas dicen que se debe rendir tributo por medio de estos altares y tienen una gran similitud con los elementos simbólicos y estéticos, con los tamanalis del náhuatl tlamana. Ya los antiguos pobladores de América tenían este ritual de poner un lugar donde los muertos llegaban a visitarlos, el llamado tamanali. ¿Por qué se usan tanto el color morado y el color naranja? El morado representa el luto católico y el naranja el luto azteca. El naranja posiblemente sea el color más representativo del Día de Muertos. Según las creencias nahuas, el naranja es el único color que pueden ver los muertos en su regreso del más allá. Hacia la tierra de los vivos solo perciben el color naranja. Es por eso que suelen hacerse caminos con pétalos de cempasúchil con este color para que lleguen hasta el altar donde sus seres queridos les están esperando. Muchos altares incluyen cadenas con papel crepé de color morado y amarillo. Un eslabón de color alternados en sí. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que con este adorno queda representada la delgada línea que existe entre la vida y la muerte, siempre entrelazadas
unidas una a otra. La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Regresamos más allá de lo evidente. Gracias. El canal de la ciudad. ¿Quieres anunciar tu marca, producto o servicio de una manera atractiva y económica? Bienvenido a View, el canal de la ciudad. Nuestros costos son los más bajos del mercado, pues no solo serás visto por nuestra audiencia. El gran valor de anunciarte con nosotros es que obtienes tu mención comercial en alta definición, lista para ser transmitida y compartida en tus redes sociales, desde un spot con gráficos de tu marca aquí y aquí. Product placement, contenido patrocinado, entrevistas personalizadas o un creativo comercial con animación 3D a precios accesibles para el mercado. ¿No es así, Big Mousy? Hola, Adriana. Contacta a tu representante de ventas y sé parte de la familia View, el canal de la ciudad. View, el canal de la ciudad. Si tu pasión son los deportes y estás buscando la mejor opción para estudiar periodismo, te invito a conocer la licenciatura en Comunicación y Periodismo Deportivo de la Escuela de José Ramón Fernández. Nuestra licenciatura es la única en su tipo en todo México. Ninguna institución de educación superior en nivel tiene la carrera a nivel profesional. Por ello contamos con alumnos del interior de la República, Estados Unidos y Centroamérica. Inscríbete ahora, búscanos en nuestras redes sociales para conocer más de nosotros. Somos Instituto José Ramón Fernández. ¿Eres productor audiovisual, director de cine o simplemente necesitas una buena locación para tus fotografías? En DL Studios queremos ser tu solución audiovisual completa. Contamos con 2 foros con camerino para grabación o filmación, uno blanco y uno green screen. Diversas locaciones interiores como recámara, oficinas, pasillos y más. También 2 aulas de capacitación, cabina de audio para grabación o podcast, cafetería, sala de juntas y área de amenidades. Nuestro sistema de captura de movimiento, también conocido como mocap, conjunta diversas técnicas en animación para reproducir los movimientos corporales y faciales de un actor a un modelo digital en 3D. Somos pioneros en México de esta tecnología y está disponible para la industria nacional del cine, los videojuegos, la televisión y la animación 3D. Bienvenidos a DL Studios. DL Studios.
la ciudad. Estamos de regreso aquí en Más Allá de lo Evidente. En nuestra tercera sección, sorpresas, datos y delicias, como siempre nos da mucho gusto saludar a Raúl Soriano. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Quiero agradecer, antes de darte la palabra, Raúl, Claro. por favor, mandar saludos primeramente a Jesús Camacho, muchas gracias, Jared Godínez, Adriana Pérez, que nos comenta sobre un viaje que hicimos hace 35 años a Oaxaca sobre Día de Muertos, donde pudimos ver altares de muertos de casi 4,5 metros de altura y 3 metros de profundidad desde aquellos años. Saludos a Janet Mizrahi también, nos comenta y nos manda un saludo, felicita al programa, muchas gracias. Y a Jesús Camacho también, muchas gracias. A Linda Mizrahi Shiver, muchas gracias por estar viéndonos. Rulo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué sorpresa nos traes? Pues hoy vamos a hablar de un tema que también está en boga próximamente y ahorita les digo por qué. El Papa Francisco acaba de anunciar que Juan Pablo I, uno de los papas más importantes en la historia del siglo XX, será canonizado y obviamente pues el grado de santo. Está todavía en esta cuestión de que se haga, pero ya está dándose los inicios y haría compañía con Juan Pablo II y con Juan XXIII si se llegara a beatificar. Está en proceso de beatificación. Exactamente. Para después llegar a ser santo. Exacto. A ver, platícanos, ¿cómo fue esto? Primero que nada, vámonos 33. 33 que para los católicos son los años que Jesucristo duró. 33 años de ministerio de Jesús. Exactamente. Pero para la historia universal, 33 fueron los días que el pontificado de Albino Luciani, mejor conocido como Juan Pablo I, duró al mando del Vaticano. El 26 de agosto de 1978 empezaría no solamente la conmoción mundial por la muerte de Juan Pablo I, sino el inicio de una historia de varias especulaciones sobre la muerte, que es lo que más llamó la atención. Un papa que cuando llega renuncia a ciertos privilegios como la tiara, renuncia a privilegios como toda esta parte de las ornamentaciones, que utilizaban los papas, el hombre que quería realmente regresar a la iglesia como era, humilde, sin la necesidad de todos estos lujos que tiene obviamente la actual iglesia, era la idea que tenía Albino Luciani cuando toma el pontificado en agosto de 1978. Muy bien. Debemos recordar, Raúl, querido público, que el cardenal Luciani solamente tenía 5 años de haber sido nombrado cardenal. Exactamente, en Milán. Era cardenal de Venecia. ¿Milán? Milán Primero fue Milán y Milán. después Venecia. Y después Venecia. La leyenda de Juan Pablo I surge antes de la muerte de cómo llega a ser papa. Así es. Se dice que obviamente la cónclave no era un nombre que estaba ni siquiera en la lista de los periódicos como el Observatore Italiano, que es uno de los principales diarios que existen en la región, sino que también era la manera de cómo de un momento a otro, después de uno de los principales papas que iba a la ventaja, decide que al fin y al cabo termina siendo Juan Pablo I. De hecho, cuando Juan Pablo I empieza a llegar a la cónclave, se dice que previamente, meses antes, antes de la muerte, los últimos viajes del Papa Paulo VI, su antecesor, se dice que en pleno Milán, cuando estaban por un puente, él le pone la parte de la vestimenta que él usa como papa, Sí. se la pone a Albino Luciani, que es la imagen, esa es la visita que estamos viendo que tienen, cuando le dice: tú vas a ser el siguiente. Esa es una de las leyendas que se dice que empezó a darle temor a Juan Pablo I porque obviamente sabía que su pontificado no iba a durar mucho.
Y las razones, se empezaron a hacer las investigaciones. En 1984 hay un libro que se llama El temor de Dios, Sí. que es un libro que generó mucha especulación derivado a que incitaba por cómo mataron al Papa y por qué mataron al Papa. Involucraba primero que nada a Marcinkus, el que era el director del extinto Banco Vaticano. Sí. Y por todos los manejos que existieron malos y que en algunas ocasiones también era dinero que recibían de las mafias italianas. Juan Pablo I, ya en su pontificado, quiso tratar de que se arreglaran las cuentas como son, y a Marcinkus le exige los estados de cuenta. Pero para una manera de tratar de sentirse ofendido, Marcinkus hace su renuncia. Así es. Pero él no la acepta, porque sabe perfectamente que hay culpabilidad, entonces lo hace. Ese es uno de los puntos clave en el cual no solamente involucraría a Marcinkus, sino involucraría a varios funcionarios italianos de la banca. Recordemos que también Ramone, que es uno de los empresarios que también es encontrado colgado en uno de los puentes en el Vaticano, Sí. años después por todo este escándalo, y es cuando se inician los motivos de la muerte de Juan Pablo I, pero también empieza cómo fue el asesinato de Juan Pablo I. Primeramente, Rulo, antes de llegar a la especulación de asesinato, dicho por varios autores, muchas novelas, películas inclusive, pero estamos hablando de uno de los cardenales que tenían menor posibilidad de ser elegidos. Exacto. Joven para ser cardenal, 66 años. con votos de extrema pobreza Ujú. dentro de sus votos religiosos, un hombre delgado que le gustaba el deporte, la comida sana Ujú. y poca, dicen que no comía en exceso y poca carne, gustaba del ejercicio Exacto. y de una excelente salud. Ujú. Y que además estaba en contra de todo lujo excesivo y de toda situación donde los pobres fueran maltratados. ¿Es verdad? Exactamente, Juan. Esto es lo que parte de lo que hizo Juan Pablo I cuando llega, obviamente, al pontificado. De hecho, cuando él llega en la primera ceremonia, recordemos que anteriormente les levantaban en un trono con Sí. la tierra papal, y él la rechaza. Él no quería ya partir. Ese es uno de los puntos que empieza a revolucionar, obviamente, el Papa. De hecho, pues Juan Pablo I fue quizá uno ahora sí que de los primeros papas, el cual se pone dos nombres. Recordemos que Juan Pablo es el derivado de sus antecesores, Juan XXIII y obviamente Paulo VI, Así es. y es una de las personas que empieza a que realmente la iglesia hiciera la labor que tenía que haber hecho, que se inculcó obviamente los principios de la religión católica. La vida de Juan Pablo I, como tú lo dices, era bastante saludable. Era una persona que tenía un método muy tradicional de lo que hacía. Se levantaba temprano, a las 9 desayunaba, hacía las audiencias, tomaba un pequeño descanso, volvía a tener actividades, escribía él mismo escribía sus propios discursos, ya no dependía de los empleados del Vaticano, inclusive de la radio italiana. Él ya no, él quería hacer esa parte libre, y es cuando empieza un poquito a meterse en cosas que a la gente, sobre todo a la iglesia, no le gustó, sobre todo en el aspecto de ser más humildes y quitarse ciertos privilegios de lujo. Dicen, hay anécdotas incontables. Dice un hombre que tenía un taller propiamente en las orillas del Vaticano, que llegó un cardenal a dejar su coche y hacerle un servicio, y le dijo, se lo voy a tener una semana, y le dijo, no, en 3 días yo me voy y me regreso a mi trabajo como cardenal. Jamás regresó por su auto. Eso quiere decir que ya se quedó como papa y nunca más volvió a utilizar ese auto que se quedó infinitamente en ese taller. Así es, y de hecho cuando él gana la cónclave, cuando es elegido por la cónclave, él no quería aceptarla, él tenía ese miedo de aceptar ser papa, pero creo que después con la publicación de este libro, El temor de Dios, se empiezan a especificar por qué quizá a lo mejor había esos miedos.
Había muchas inconsistencias cuando anuncian la muerte, sobre todo por los horarios, y nadie se ponía de acuerdo realmente cómo fue que lo encontraron. Decían que fue un ataque, otros decían que no había sido un ataque, le atribuían un achaque, pero todo el mundo sabía que Juan Pablo I era una persona de lo más sana, como lo acabas de decir. Hasta que tuvieron que meter la versión que todo el mundo conocemos, la de la monja que asistía al Papa, que lo encuentra acostado con el libro tirado y una taza de café. Se dice que lo más probable es que la taza de café contenía algo que lo mató. Que es una referencia que tú recordarás que lo pasan en El Padrino. Así es. Es una de las escenas en las cuales hablan respecto a la muerte de Juan Pablo I. Y en esa misma película se habla de los manejos en el Banco Ambrosiano. Exacto. Y en los bancos de la Venecia, donde él era cardenal. Recordemos que en Venecia estaban los bancos más antiguos del planeta, los primeros bancos históricamente surgieron en la plaza de Venecia. Exactamente, y es cuando empieza, obviamente, pues, años después el Banco del Vaticano quiebra, tiene que ser recuperado por otra institución bancaria italiana, y bueno, es cuando empiezan a desenvolverse más los escándalos dentro de los dineros del Vaticano, y por qué Marquinhos tenía muchísimo que ver en esto. Con 3 o 4 personas que se quitaron la vida de diferentes formas. Exactamente. ¿Todos empresarios de estos bancos? Sí, todos fueron empresarios involucrados en la cuestión de cargos directivos en las instituciones bancarias. Fue esta parte del escándalo. 4 personas que mueren de una manera rara. Uno se cuelga del puente, otro se avienta del edificio, otro hace una carta y también se suicida. Entonces son ciertas cosas que muy ad hoc de la mafia italiana, y sobre todo en esa parte pues se llega a hacer. Hay algo muy curioso cuando se especifica en la versión oficial de cómo muere el Papa. Yo creo que para darle este toque bastante tierno, se dice que cuando llega la monja que los asistía, lo encuentra con los brazos extendidos, y lo encuentra con esa sonrisa que siempre lo caracterizó, y por eso se le llamó en su momento como el Papa de la sonrisa, ¿no? Albino Luciani creo que fue una persona que en algún momento decidió trazar su destino a manera de Papa, pero también quiso contribuir un poco en la cuestión de que la Iglesia Católica dejara de ser esta lujosa, esta excesiva, pues organización, o llámale empresa, en la cual pues la mayoría de toda la gente pues con diezmos y todo pues la hace más rica, ¿no? Hay un chiste muy popular dentro de toda esta parte que se decía que se asomaba a Dios y que estaba viendo la llegada del Papa, cómo lo reciben y todo eso, y él dice, y pensar que yo este negocio lo inicié andando en un burro. Cosa que es algo risorio, pero que al fin y al cabo, como nos han predicado en la Biblia y algunos pasajes, pues siempre se mostró esta parte de la intención de la Iglesia Católica respecto a la humildad de cómo acercarse a la gente y eso. Así es. Y eso fue lo que quería hacer Juan Pablo I, y que bueno, recientemente ha atribuido un milagro en 2011 de una niña en Argentina que tenía un problema cerebral. Pues el padre, me refiero a la figura católica de la comunidad, les dice que se encomienden a Albino Luciani, y supuestamente pues se crea este milagro de curar a la niña. Es por eso que Juan Pablo I puede ser posiblemente beatificado. Está en proceso de investigación para ser beatificado y después santificado. Exactamente. Después ser un santo. Exacto. Queridos amigos, la historia de un hombre que duró 33 días, los mismos años que duró Cristo en su ministerio o en su propia vida aquí en la tierra, que estaba realizando cambios interesantísimos. El hombre que fue llamado el Papa Alegre, el Papa Feliz, ¿verdad? Por su manera de ser. Y bueno, dejó un ejemplo con su forma de vivir y su forma de hacer las cosas de diferente manera. Muchas gracias. Para irnos, Raúl, tus redes sociales y qué nos recomiendas para esta semana. Perfecto, mis redes sociales son soy Raúl Soriano en Twitter, Raúl Soriano como en Facebook, y bueno, también pueden ver el portal en el que escribo, que es www.lacarteleramx.com. Y hoy les quiero recomendar realmente pues que nos vayamos al mercado de Xochimilco. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Lo que se puede deliciosamente conocer como toda la gastronomía mexicana, desde enchiladas de mole hasta pozole, hasta
toda esta parte que pueden estar dentro del mercado antes de subirse a las trajineras. Así ¿Por qué es. no? Inclusive luego llevarse las trajineras es uno de los lugares emblemáticos, sobre todo de la región. Si quieren ver buenas enchiladas en esa parte, creo que pueden ir al mercado de Xochimilco. El mercado de Xochimilco, a buena parte. muy grande el mercado. Bastante Muy grande, grande. y se pueden llevar hasta recuerdos, pueden comprar plantas, pueden comprar muchísimas cosas ahí también. Y de ahí irse a las trajineras. Fuerza. No hay de otra. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Juan. Recordándoles que nuestras redes sociales están abiertas, agradecer sus saludos y mensajes y las preguntas que nos quieran hacer, estamos a sus órdenes. Agradecer a Carlos Cejudo su presencia también, sus recomendaciones. Y bueno, queridos amigos, regresamos con nuestra siguiente sección. Gracias. El canal de la ciudad. ¿Quieres anunciar tu marca, producto o servicio de una manera atractiva y económica? Bienvenido a View, el canal de la ciudad. Nuestros costos son los más bajos del mercado, pues no solo serás visto por nuestra audiencia. El gran valor de anunciarte con nosotros es que obtienes tu mención comercial en alta definición, lista para ser transmitida y compartida en tus redes sociales, desde un spot con gráficos de tu marca aquí y aquí. Product placement, contenido patrocinado, entrevistas personalizadas o un creativo comercial con animación 3D a precios accesibles para el mercado. ¿No es así, Big Mousy? Hola, Adriana. Contacta a tu representante de ventas y sé parte de la familia View, el canal de la ciudad. View, el canal de la ciudad. View, el canal de la ciudad. Regresamos a Más allá de lo evidente. Y en nuestra cuarta sección, en opinión de los expertos, vamos a hablar de la cartomancia. Tenemos como invitado especial a Bruno Almanza. Queremos presentarlo. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias y muy feliz de estar aquí en este espacio. Gracias, Bruno. Le pedimos a Bruno que nos hiciera favor de acompañarnos porque varios de nuestros queridos amigos de la audiencia nos pidieron hablar sobre este tema, el arte de la lectura de cartas. Y Bruno es un cartomante, así se le llama a la persona que tiene este don y el arte de poder leer las cartas. ¿Desde qué época o desde cuándo existe la lectura de las cartas en las civilizaciones, Bruno? Mira, hay muchísimas historias acerca de, por ejemplo, una es que más o menos aproximadamente a principios del siglo XIII, los mercaderes del Mediterráneo ya tenían en su poder un mazo de cartas. No era el tarot como hoy en día se conoce. Hay otra historia que un duque de Italia mandó a pintar ya el tarot de Visconti y todavía hay 66 cartas de 1444 aproximadamente
que están guardadas en una universidad de Estados Unidos. Hay otra leyenda que el tarot de Marsella lo encontraron cavando un pozo en un castillo de Italia, me parece, y cuando lo descubrieron se dijeron muchísimas cosas, que las cartas que estaban ahí guardaban muchísimos secretos de cosas que iban a pasar a nivel mundial en un futuro, y ese tarot que encontraron se le conoce como el tarot de Marsella. Hoy en día hay muchísimos tipos de tarots. Está el Rider-Waite, el de Marsella, hay oráculos. Cada día hay pues muchísimo. Una gran variedad. De ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de lectura de carta existen o pudieran existir? Hay muchísimos estilos. Cada cartomante tiene su propio estilo. Definitivamente siempre hay que respetar el arte del tarot, el significado de cada carta, pero como te digo, hay muchísimos estilos ya de tarot. Inclusive hoy en día vemos ya tarot modernos que tienen una temática a lo mejor de alguna serie que está en este momento. O sea, el tarot ha sufrido una transformación a lo largo de los años. De acuerdo a las culturas y al momento que se está viviendo, la simbología de las cartas se van adecuando, pero sí siguen teniendo el orden que ha existido desde antiguamente, desde la Edad Media, como dices, para la lectura. Al principio, con el tarot o el mazo de cartas, mejor dicho, que tenían los mercaderes del Mediterráneo, solamente existían los palos. ¿A qué voy con esto? Los oros, las copas, los bastos y las espadas. Y con el tarot de Visconti se agregaron los triunfos, hoy llamados arcanos mayores. Los arcanos mayores, digamos que son los protagonistas del tarot, por así decirlo. Y definitivamente el tarot tradicional se divide en arcanos mayores y arcanos mayores. Los arcanos mayores son 22 y los arcanos menores son 56. La variedad de tarots deben de tener esas características. Por lo general, mismos. exactamente, por lo general. Yo te quiero preguntar, ¿por qué algunos cartomantes ponen las cartas de diferente forma? Algunos forman una cruz, otras forman un abanico, otros hacen triángulos y diferentes figuras. ¿En qué radica la diferencia? Digamos que son las tiradas. Cada cartomante tiene una tirada a lo mejor preferida o con la que se sientan más a gusto. Existe justo como lo dices, la tirada de la cruz celta, la tirada del corazón, la tirada de 3, donde solamente sacan una carta para que podría ser como un consejo breve o rápido. Pero no importa realmente cuál sea mientras uno respete la situación, al consultante y obviamente lo que representa el tarot. Antes de seguir, nos manda a decir Beni Carrasco Valdivieso: Bruno, eres el mejor, ampliamente recomendado para la lectura de cartas. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a Beni. Muy bien. Por otro lado, queremos preguntarte, ¿por qué en algunas lecturas de cartas hacen que las personas pongan la mano encima y digan algunas palabras, conjuros, su nombre? ¿Y por qué otros artistas de este arte no piden que se ponga la mano? Te digo, cada tarotista o cada cartomante tiene su estilo, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la energía es universal. Se pueden hacer tiradas o consultas de tarot, inclusive por videollamada a nivel presencial, y muchos dicen que pongan la mano encima para que la energía, digamos, se concentre a la persona a la que se le va a tirar las cartas. Pero como te digo, el estilo de cada cartomante, obviamente siempre hay que respetar, porque ¿qué es el tarot? Es un lenguaje de símbolos, es una herramienta de adivinación, aunque también es una herramienta terapéutica, y muchas personas tienen en mente que el tarot es solamente una herramienta de adivinación, cuando el tarot obviamente te dice cómo estás en tu presente para poder arreglar alguna situación a futuro, pero cada quien tiene su propio estilo. Algunos psicólogos han calificado
la lectura de cartas como un método de autoconciencia, Totalmente. que crea conciencia o que causa una situación de interiorizarse Totalmente. o de comunicación con uno mismo, lo que está pasando en la vida, para que la gente haga una introspección, Totalmente. un análisis y pueda tomar mejores decisiones. ¿Por qué es calificada de magia o de mágica la lectura de cartas? Porque justo como lo que platicábamos hace un ratito, es una herramienta de adivinación. Tiene que ver muchísimo con el esoterismo, con lo místico, y hay mucha gente que inclusive de repente se vuelve adicta, ¿no?, a este tipo de arte. Yo recomiendo definitivamente que hay que respetarlo y que sí hay que tomar una sesión o una consulta de tarot justamente para introspección, para conocerse mejor, para que sea una guía de vida, porque el tarot es una guía de vida definitivamente, pero hay que respetarlo como así el tarotista como el consultante y dejar pasar determinado tiempo. Si alguna persona fuera contigo un día y te dijera, quiero saber cómo está mi vida emocional o mi vida amorosa, y regresara al siguiente día, al tercer día, ¿qué le aconsejarías tú, o si te ha pasado ese caso? No me ha pasado este tipo de caso como que tan extremo, pero yo recomiendo, hay de dos. Si quieres tú tener una lectura mensual para ver cómo te va a ir ese mes, para ver qué es lo que vas a necesitar, los retos que vas a enfrentar en ese mes, está perfecto. Una lectura cada mes aproximadamente. Ya si no, si quieres como que relajarte un poquito más, Sí. Pues una lectura cada 3 o cada 6 meses. No más seguido. Sí, no, porque también obviamente es un medio energético. Y entonces si diario nos estamos echando el tarot, pues los cables energéticos se van a cruzar y entonces al final no se va a llegar a un punto en concreto. Gracias, Bruno. Yo en mis apuntes tengo que algunos físicos cuánticos dicen que la cartomancia tiene que ver con el manejo de energías subatómicas y que quedan plasmado en los objetos y que por eso se comportan de diferente manera o aparecen en diferentes órdenes por la forma de energía subatómica que queda cargada en este instrumento para que pueda ser descifrado. Pero yo te pregunto, ¿se estudia, se nace, se aprende? ¿En qué proporción la persona que se dedica a la lectura de cartas, en qué proporción sucede esto? Mira, definitivamente yo creo que cualquiera puede aprender a usar el tarot. Y todos, creo que la mayoría de las personas tenemos el don de la intuición. Pero creo que habemos personas que tenemos una intuición muchísimo más desarrollada. Cualquiera lo puede aprender, pero si tú tienes el don y aparte ya la sabiduría de cada carta, los estudios, pues obviamente vas a potencializar ese don y lo vas a poder llevar a ayudar a cada persona que recurra a ti en alguna consulta. Tiene una técnica, una forma de lectura. Claro. Es una técnica, pero también es un don, como dices, o Sí, una sí, cuestión sí, sí. de abstracción personal, de carácter personal. Por eso se le llama un arte. Es la interpretación que se le da a los símbolos que aparecen en cierto orden. Por cuestión de tiempo, ¿podrías hacer una tirada y decirnos cómo nos va a ir aquí en Más Allá de lo Evidente? Rápidamente. Con todo gusto, con por todo favor. gusto. Y después nos das tus redes sociales. Claro que sí. Y dónde la gente te puede contactar. Con muchísimo gusto. Por favor. Ok. Entonces, esta tirada es específicamente para tu programa, al cual le auguro muchísimo éxito y Gracias. muchísima luz. Estoy seguro que este programa va a crecer muchísimo. Entonces, esta tirada va para Más Allá de lo Evidente. Ok, pues definitivamente hice una tirada breve, pero aquí definitivamente nos está saliendo muchísima luz. Veo que va a ser un proyecto que está formado con muchísimo amor, con muchísimo empeño, y ese empeño es el que lo va a llevar a consolidarse, a que este proyecto siga creciendo y creciendo y creciendo. Lo veo con muchísima luz, lo veo con muchísimo éxito, lo veo con muchísima seguridad, y me da muchísimo gusto ver aquí en esta tirada
que definitivamente vas a crecer muchísimo. Muchas gracias, Bruno. No, Queríamos al contrario. enseñar las cartas para que se vieran cuáles son los arcanos mayores y menores Bueno, que salieron ahí. aquí A ver, estos, explícanos. sí, estos que salen aquí son los arcanos menores. Pero el tarot que traje acá es exclusivo de arcanos mayores. Son solamente 22. Y obviamente cada arcano, como cada carta, tiene un significado. Aquí está pues muchísimo, por ejemplo, el ermitaño, la luna, que tiene que ver con las emociones, con los miedos, con la forma de sentir, inclusive con cuestiones de inseguridades, el diablo, que son las tentaciones, el deseo, los celos, la ira, algunas cuestiones económicas. Obviamente cada carta va combinada con otra carta, ¿no? Para tener una lectura muchísimo más clara y más limpia, por así decirlo. Muy bien, Bruno. Pues queremos agradecerte primero el tiempo, No, al que contrario, compartas tu al sabiduría, contrario. tus saberes, este arte que has hecho tuyo con nosotros, y queríamos desmitificar esta cuestión mágica. Algunos los tachan de adivinos o de merolicos, de falsos magos. El arte de la cartomancia existe hace siglos. Desde muchísimo. Ha sido parte de la cultura humana Totalmente. en todos los continentes y en casi todos los Totalmente. países, Totalmente. de diferentes formas. Sí. De tal manera que es una actividad humana que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando. Con los medios masivos de comunicación existe mayor conocimiento de todas estas cuestiones. Queremos agradecer especialmente a Bruno Almanza, Al que esté contrario. aquí. Danos tus redes sociales, donde te encontramos. Claro que sí, pues para si alguien que nos está viendo me quiere pedir alguna consulta, estoy en Facebook como Bruno Almaza y en Instagram como @Bruno_Almaza. Ahí también se pueden meter a ver mis referencias para que vean que estoy trabajando limpiamente. Y con muchísimo gusto tendré toda la disponibilidad de atender a todas las personas que quieran recurrir a mí. Te manda a felicitar Diego Ramírez. Muchísimas Bruno, gracias. muchas felicidades, eres el Muchísimas mejor. gracias, sí. Carlos Cejudo, que ya estuvo aquí con nosotros como experto, nos pregunta, ¿se puede saber a través del tarot si alguien me hizo algún daño energético o brujería? Totalmente sí, efectivamente sí. Se puede. Es recomendable que alguien base totalmente sus decisiones en las cartas. Como te digo, es una guía de vida y todos los humanos pues tenemos un libre albedrío. Yo a lo mejor puedo hacerle una lectura a alguien y le puedo decir, ¿sabes qué? Por aquí no es, porque te puede pasar esto, estos son los retos que tienes que enfrentar, esto es lo que te puede llegar a suceder, pero pues al final todos somos libres de tomar una decisión y yo soy como una guía de vida para que te puedas sentir muchísimo mejor. Muy bien, queríamos, queridos amigos, recordarles que estas artes adivinatorias no pueden sustituir la conciencia, la decisión de cada persona y, como dice Bruno, el libre albedrío. Por eso no se recomienda que la gente se vuelva adicta, porque deja de ocupar su propio criterio y tomar sus decisiones y empieza a basarla en cuestiones externas. Es una guía y una forma de autoconocimiento y una experiencia de introspección íntima y personal. Así es. Y diferente para cada persona. Claro, definitivamente. Gracias, Bruno. Quedas invitado contrario. para próximas ocasiones. Con muchísimo que vengas gusto. con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchas gracias nuevamente. Y queridos amigos, queremos invitarlos y recordarles que tenemos una cita todos los jueves a las 8 de la noche por View, el canal de tu ciudad, en Más Allá de lo Evidente. Un lugar especial donde le damos un trato particular al conocimiento y a las vivencias que todos nosotros conocemos. Queremos agradecer a todos los gentiles amigos que nos han mandado sus mensajes, sus dudas, sus comentarios y agradecer sus felicitaciones. Agradecer sobre todo a ustedes que nos sintonizan y que nos vuelven a ver por las redes sociales en YouTube. Todos los programas se suben a las plataformas para que ustedes los puedan disfrutar las veces que quieran, o nos puedan dar un like o lo puedan compartir con sus amigos las veces que ustedes deseen. Agradecer a la producción
y a la creadora de contenido Becky Mizrahi, a Floor Manager Miguel Politrón, en cabina a Carlos, Esteban y a Maurán, en coordinación institucional a Rebeca Cejudo y en relaciones públicas también, administración a la señora Ángeles y como siempre muy especialmente asistente general señora Yola, muchas gracias. Agradecer a ustedes, amables amigos, y recordarles que el que no duda no existe. Gracias. El canal de la ciudad.